Bienvenidas a Mujeres que Mueven Montañas, el espacio donde amplificamos las voces de mujeres que con amor y valentía están transformando sus vidas y las de muchas más. Con una visión innovadora y una gran pasión por la comunicación digital, María Kalschmidt se ha convertido en una de las voces líderes del ecosistema creativo y digital en Guatemala. Hoy conoceremos su historia detrás del liderazgo, las montañas que ha movido en el mundo empresarial y cómo continúa inspirando a otras mujeres a atreverse a innovar. María, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Estoy muy emocionada de tener esta conversación con confianza y entre amigas contigo. Qué alegre, André. Gracias por el espacio. Feliz de compartir un poquito de mi historia contigo y con todas las personas que amablemente nos van a oír. Te acabas de volver mamá y yo sé que tomarte el espacio para hacer estas cosas para mí significa el doble. Tú me acompañaste cuando yo me convertí en mamá, justo antes que tuviéramos la pandemia y ese encierro, y recuerdo las conversaciones que teníamos y que tú a veces me decías, mira, cada emprendimiento es como un bebé. Y ahora tú tienes tu emprendimiento, tienes a tu bebé y estoy segura que vas a saber cómo llevar ambas cosas adelante. Y bueno, además de felicitarte, de verdad solo decirte que te admiro mucho porque sé que eres una gran emprendedora, una gran líder, que te involucras en tantas causas y estás en todo donde puedas aportar. Y ahora con tu bebé, yo sé que estás logrando, como tú me dijiste una vez, manejar todo de la mejor forma posible. Gracias, André. Nunca subestimé lo que es ser mamá, pero ahorita que lo soy y lo comparo a los emprendimientos, verdaderamente este es el emprendimiento más importante de la vida de cualquier mujer, de cualquier familia, ¿verdad? Porque sé que para los papás también es un emprendimiento diferente también. Y feliz de este regalo, de esta bendición que recibí hace un par de meses. Y el balance ahorita de llevar todo es parte de lo que estoy todavía experimentando. Sí, es todo un camino por recorrer. Un reto. Y ya vamos a hablar más adelante también de eso. Y me estaba recordando, ¿sabes? Cuando en 2010 escalé el Everest y me vine a vivir a Guatemala, que por alguna razón, personas que me conocían, me decían en algún punto, y te conocían obviamente, me decían, tienes que conocer a María Kalschmidt. O otra pregunta, ¿ya conociste a María Kalschmidt? Tu papá ya conoció a mi hija, tus amigos ya conocen. Por alguna razón, ¿sabes? Era como que estaba destinado a que nos conociéramos, nos teníamos que conocer algún día. Y creo que de la forma como nos logramos conocer alrededor de el programa de liderazgo al que pertenecemos, bueno, comunidad tan hermosa, inspiradora, global, pero que nos está retando constantemente a ser líderes y alzar la voz y ponernos a la acción y reflexionar y tener sabiduría y tener conexiones. Fue muy lindo porque yo lo que observé a lo largo de este trayecto es ver cómo tú logras conectar con las personas. Todos te tienen confianza, María, ¿verdad? Saben que te pueden llamar, saben bueno, que tú eres siempre una persona que está abierta a todo. Que me da un poco de risa porque creo que en la misma época que tú, no sé, oías hablar de mí y yo estaba siempre pendiente de ti en la televisión. Me acuerdo muy bien que te miraba en noticieros, te miraba que estabas tratando de buscar la manera de llegar al Everest. O sea, te vi todo tu trayecto y veía que hablabas de lo que estaba haciendo, el culminar todas estas montañas antes del Everest, y yo decía, lo va a lograr, lo va a lograr, va a ser la primera mujer, qué emoción. Y mira, la vida después nos fue poniendo en lugares y creo que nunca hicimos el esfuerzo de conocernos, sino que la misma vida, como tú dices, nos fue poniendo en espacios en donde nos hizo muy amigas y donde la admiración creo que ha sido mutua. Yo también he visto esta tu evolución desde que escalaste el Everest, porque no era tu amiga en ese entonces, pero ya te seguía a, bueno, hoy siendo empresaria, teniendo este espacio para que otras mujeres también compartan un poco de lo que ha sido mover su montaña, escalar su montaña. Así que muy contenta de que la vida nos haya cruzado estos caminos. Gracias, María. Y es muy especial que estés aquí porque tú has apoyado siempre a las mujeres. En cualquier espacio que tú has tenido, estoy segura que aunque no nos conociéramos, tú estabas feliz por mí y estabas por eso pensando, ella lo va a lograr. Lo va a lograr. Entonces, a mí me gustaría conocer y también que transmitiéramos a todas las mujeres que nos escuchan hoy, a esa María de niña que estaba creciendo en un cierto contexto, con una cierta familia. ¿De dónde crees que viene esa facilidad que tú tienes para liderar y para involucrarte en causas?
de mujeres, tienes una empresa 100% de mujeres y bueno, todo lo que haces está mucho alrededor del empoderamiento femenino y de dar oportunidades y de aportar a todas las causas que impulsen al género femenino. Entonces, cuéntame tú de niña, cómo era esa familia. De niña, a ver, de niña yo fui la única hija del segundo matrimonio de mi papá. Entonces crecí prácticamente sola, se podría decir, en una casa con dos papás que me da risa, porque mi mamá siempre toda la vida me dijo, María, es que yo te tuve muy vieja, me tuvo a los 34 y ahorita estoy siendo mamá a los 40. Entonces ahorita sí ya le recomiendo a mi mamá y le digo, hey, esa tu excusa toda la vida de que me tuviste a una edad ya muy adulta, ya ahorita ya no aplica. Tuve tres hermanas, o sea, somos cuatro mujeres, hijas de mi papá. Entonces crecí, aunque no viviendo con ellas, pero crecí en un ambiente donde todas éramos mujeres. Mi papá siempre bromeaba que hasta el perro en la casa era hembra. Entonces, siempre tuve pues muy presente el convivir con mujeres, mujeres que siempre obviamente me criaron, fueron mi mamá y mi abuela, dos mujeres muy trabajadoras. Mi abuela yo la volteé a ver y para la época que ella realmente creció, una mujer sumamente trabajadora, trabajaba en la Embajada de Canadá, era la mano derecha del embajador. Y ese ejemplo de tener a mamá siempre trabajando, mi mamá fue la directora de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores por muchos años, luego trabajó en la municipalidad en todo el tema de cultura y arte, que es impresionante las escuelas que tiene la municipalidad. Entonces siempre el ejemplo de tener a mujeres así todólogas, diría yo, ¿verdad? Porque eran muy buenas en todo lo que hacían, pero también eran mujeres pues conscientes de ser mamás al mismo tiempo y de estar presentes en la vida de uno, siempre fueron ejemplos. Y yo decía lo importante que es de tener esas mujeres que lo pueden todo alrededor de uno, porque al final del día uno va creciendo con este ejemplo y uno va diciendo, ah, sí se puede, sí es posible, ¿verdad? Totalmente. Así que eso fue un poquito de la trayectoria y los ejemplos que tuve. Estuve 14 años en el mismo colegio aquí en Guatemala, o sea, crecí y nací en la ciudad. Estuve 14 años en el mismo colegio, entonces un colegio relativamente pequeño. Ahorita que estoy justamente ya en el tema de colegios por mi hija, me doy cuenta que mi colegio realmente era un círculo muy pequeño y era un círculo, una burbuja bien protegida, Andrea. O sea, yo hasta que regresé de estudiar de Estados Unidos, que yo estudié mi universidad, me di cuenta lo protegida en el buen sentido, digo yo, para ciertas cosas que había estado, pero en otro sentido me di cuenta que me fui a vivir después de 18 años de crecer en una ciudad, en un país obviamente en desarrollo, y regreso y no me percaté lo ajena que estuve también a muchas de las realidades que muchas mujeres tienen aquí en Guatemala. Obviamente yo del año 1 a los 18, pues obviamente eres mantenida por tus padres, vas a un colegio privado y entonces te crías en una burbuja que luego cuando tú regresas y quieres comerte el mundo, te das cuenta que no entiendes mucho. Entonces, cuando yo regreso a Guatemala, me doy cuenta que no entendía el país. Y yo era la que me sentía como, ¿por qué me regresé? Me pude haber quedado a trabajar en Estados Unidos. Y ahí me doy cuenta que realmente, si yo quería sentir lo mismo que había sentido a la hora de vivir fuera, yo tenía que ser parte de ese cambio. Y ahí empieza un poquito el tema de querer generar cambio, porque creo que todas las personas que tenemos valores que van alineados muchos con crear más bienestar para más personas, más oportunidades para más personas, cambio, sobre todo cambio, nos tenemos que involucrar y muchas veces esos espacios no existen y toca crearlos. Y yo soy de la opinión que seguro nos tenemos que involucrar si queremos lograr el cambio que todos deseamos. Entonces creces y tienes ejemplos femeninos en tu familia de mujeres que trabajan, que son todólogas, que logran mantener a la familia, estar cerca de los hijos, pero pues creces en una burbuja, ¿verdad? Como muchos cuando crecemos aquí en la ciudad. Y fue el salir a vivir a otro país que te hace darte cuenta al regresar que Guatemala era mucho más grande, que tiene mucha diversidad y que tiene muchos retos. Y entonces, con este valor que tú tienes de si puedes hacer algo, debes hacerlo. ¿Cómo fue que empezó para ti ese ponerte a la acción y empezar a interesarte a hacer la diferencia? Total. Te voy a unir un poquito a lo que te contaba un poquito de mi niñez, porque mis papás fueron muy estrictos conmigo a pesar de que fui hija única. Y eso creo que me ayudó mucho en el sentido de tener mucha disciplina, de yo poder conseguir lo que yo quería, de
de alzar mi voz cuando yo quería algo, quería conseguir algo, el tomar decisiones propias. Y cuando yo regreso me doy cuenta que pues todo este círculo que había crecido conmigo dentro de la burbuja estaba disperso, ¿no? Entonces decía yo, no, es que ¿y aquí qué, verdad? O sea, no tengo amigos, no tengo esto, yo quisiera esto, lo otro. Y entonces no me acuerdo exactamente cómo fue el contacto que tuve con el Foro Económico Mundial, pero existen estas organizaciones que se llaman, esta organización que el Foro Económico Mundial, que es este tanque de pensamiento enorme que existe y que hace su evento más grande en Davos una vez al año, se da cuenta que ellos sientan líderes importantes, ¿verdad?, alrededor del mundo, y se dieron cuenta que los jóvenes no estaban en la conversación. Y decide crear este movimiento que se llama Global Shapers, ¿verdad? Que en español se traduce eh, a las personas que están moldeando el mundo, ¿verdad? Y detecta a jóvenes creo que en ese momento eran de entre 21 y 33 años, que estuvieran ejerciendo cambio en sus comunidades, en los entornos, que estuvieran pensando diferente para el bienestar del mundo. Y entonces yo los contacto y les digo, miren, en mi ciudad no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? O sea, yo quiero ser parte de esto, yo necesito una comunidad. Y me dicen, María, y cuéntanos un poquito acerca de ti, haz la aplicación, queremos ver tu perfil, a qué te dedicas y todo. Y les mandé, de verdad, les mandé y me dijeron, me encanta. Entonces contacté a esta amiga, a Carla Ruiz, y le dije, Carla, yo no tengo la edad todavía para ser la Founding Creator, ayúdame a formar esta comunidad. Y así empezó Global Shapers, que fue la primera comunidad a la que... Y me pareció excelente el ejercicio, Andrea, porque sigo viendo ya años después, casi 20 años después, que el problema más grande en el mundo y el liderazgo, lo que hace falta es que los liderazgos, independientemente de qué lado del espectro estén, ¿verdad?, que siempre vamos a tener lado derecha, izquierda, políticos, religiosos y todo, tienen que generar espacios de confianza para poder cambiar. Yo siempre digo que hay 3 Cs. La gente no se conoce y por ende no genera confianza y por ende no cambia, ¿verdad? No, los cambios no suceden. Entonces, para mí las 3 Cs son 3 cosas que yo pongo muy consciente siempre en mi modo de actuar en las empresas, en los círculos en los que estoy, en generar esos espacios seguros donde la gente, independientemente de lo que piense, Entonces las 3 sería confianza. conocerse primero. La gente no se conoce, sobre todo yo. Imagínate, me di cuenta después de yo estar en una burbuja, cómo iba a conocer a gente distinta a mí y cómo iba a generar confianza. Con razón, yo hablaba muchas veces diferente a gentes que no habían tenido, no sé, la misma forma de crecer en esta ciudad que yo, o que no habían nacido o vivido en los mismos lugares que yo. Claro, porque nunca me había relacionado y que no conocía a gente. Para decirte, la primera amiga indígena que yo tuve en un país como Guatemala, la tuve a los 20 y pico de años, ¿ya? En un país que es netamente indígena, ¿verdad? 60% de nuestra población es descendiente o es parte de uno de estos grupos indígenas. Entonces, para mí el conocer es generar confianza para poder entonces hablar de cambio. De cambio. ¿Verdad? Esas son como que las tres cosas que yo siempre trato de poner en la conversación cuando hablamos de cambiar. Y eso al final empieza hasta en espacios pequeños, en la junta directiva de tu condominio, de tu edificio, de tu comunidad, en el cantón donde vives. O sea, ¿cómo vamos a generar el cambio que queremos si ni siquiera conocemos quién es nuestro vecino? ¿Y cómo vamos a generar confianza de que él quiera lo mismo que yo si no hablamos? Entonces, para mí crear espacios seguros es una de las cosas que he ido descubriendo a lo largo de este tema que llamamos liderazgo, que realmente es una participación activa que me he propuesto tener desde que regresé y decidí conscientemente vivir en Guatemala, un país que me ha dado tanto y que no le ha dado tanto a tantos. ¿Y cómo haces para crear espacios seguros? Porque suena muy, bueno, vital hacerlo, sobre todo en un país como Guatemala, en donde crecemos todos en nuestras pequeñas burbujas. Pero luego cuando dices, bueno, conocernos, confianza y cambio, ese espacio seguro, ¿cómo se crea cuando hay tanta diversidad? Sí. Y por eso es que creo que estoy involucrada en muchas organizaciones, porque, bueno, en varias, activamente, porque al final creo que lo que uno tiene que tener claro son sus valores, qué es lo que uno defiende, qué es lo que uno valora. Y no es que tus valores, si son distintos a los míos, van a ser malos los tuyos. Es simplemente uno tiene que aprenderse a conocer, ¿verdad? Entonces, a la hora que conoces cuáles son tus valores, empiezas a detectar cuáles son esas organizaciones o comunidades que ya están formadas alrededor de ese fin común. Porque al final todas estas organizaciones o fundaciones existen para algo, tienen un propósito, una razón de ser, una creencia muy fuerte detrás, que lo que necesita es articular a gente que piense que ese fin común
¿verdad? Es algo que hay que alcanzar y que no se puede alcanzar solo. Ujú. Entonces ahí es donde uno decide involucrarse en ciertas organizaciones. Te doy el ejemplo en una, ¿verdad? A una amiga le dieron la representación del Women's Entrepreneurship Day, del Día del Emprendimiento Mundial de la Mujer, para celebrar aquí en Guatemala. Y nos volteamos todas las que te habíamos tenido la oportunidad de ganar ese premio. Tú fuiste reconocida con ese premio, yo también, y nos volteamos y dijimos, ¿y qué podemos hacer con este círculo de mujeres? ¿Qué es lo que nos une? ¿Verdad? Es nuestros emprendimientos. O sea, no hay muchas emprendedoras en Guatemala. Ahora ya lo hay. Esto fue hace 15 años, creo yo, que cumplimos ya mero. Y empezamos a hacer este círculo que hoy se conoce como Mujeres Emprendiendo Guatemala, ¿verdad? Ujú, Que el fin ujú. común es ayudarnos entre nosotras mismas, ¿verdad? Con valor, con ética, con todas nuestras empresas están en ley, entonces creamos este círculo con el hecho y que el objetivo de fomentar más el emprendimiento femenino. Ujú, Entonces ahí es donde yo creo que los espacios seguros uno los va encontrando o los va formando, ¿verdad? ujú. Entonces, Me encanta el hecho de que tú sepas cuáles son tus valores para entonces poder encontrar organizaciones preexistentes. ¿Cómo sí. hiciste tú para conocer tus valores y cuáles dirías que son esos valores? Bueno, primero que todo creo mucho en el potencial femenino. Entonces, para mí encontrar, antes que mis valores, espacios donde le dieran la oportunidad a mujeres era muy importante, ¿verdad? Creo mucho en la libertad, en la libre empresa. Entonces, he creado y he sido parte de lugares como MEC, como bien dijimos, donde se juntan ¿verdad? Se junta el mujeres con la empresarialidad. Eh, en Fundesa, por ejemplo, que participo desde hace ya más de 8 años en la junta directiva, es un tema de desarrollo. Ahí son empresarios a título personal queriendo donar su tiempo y su expertise para meternos a proyectos o empujar iniciativas público-privadas en las que esté el desarrollo de Guatemala de primero, ¿verdad? Mm, Como prioridad. Estoy en centrarse, por ejemplo, yo el hecho desde que armé mi empresa fui muy consciente de meterme, por ejemplo, a marketing digital. Yo soy publicista ujú, y veía la cantidad, y no tengo nada en contra, obviamente, de la publicidad que hay en las calles, pero sí veía la saturación que esto hace. Y decía, esto tiene un impacto ambiental muy grande. Y no puede ser que las empresas no se cuestionen esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué organización realmente está metiendo un capitalismo más consciente? ¿Qué organización realmente está hablando con los líderes para que alineen sus valores con los valores de sus empresas, ¿verdad? Y ahí nace la idea de involucrarme un poquito más en centrarse, ¿verdad? Que es una ujú, organización que vela por eso. Pero sí, yo soy una persona muy, muy empática. Me gusta mucho involucrarme con la gente. ujú, Siento que eso les hace falta mucho al guatemalteco. Por eso mismo, el tejido social que se perdió. Somos un país que tuvo conflicto armado por tanto tiempo ujú, y que estamos reconstruyendo este tejido social. Y creo que las personas que dicen ser líderes o las personas que son tomadoras de decisión o las personas que pueden generar cambio tienen que tener la empatía como un valor indispensable para poder conectar, para poder generar estos espacios, para poder crear confianza y poder llegar a diálogos y a consensos mínimos, aunque sea, para lograr esas decisiones que se tienen que tomar de forma pequeña o grande en el país. ujú. Entonces ahí te voy contando un poquito pues, de cómo fui descubriendo mis valores y cuáles son esas organizaciones donde me siento cómoda y donde me siento realmente que o puedo aportar o puedo conectar a otra gente. Muchas veces, de hecho, creo que esa es una de mis fortalezas, que me he dado cuenta que hay organizaciones donde una llamada o el conectar a persona A con persona B hizo toda la diferencia en un proyecto. Y eso es lo que hace falta en Guatemala. Gente que tiene un mismo propósito y se tenga que hablar para no estar reinventando el agua azucarada, como bien decimos acá, o trabajar en silos, ¿verdad? Que es algo muy, no sé, común a veces y que eso debería de cambiar cada vez más. Ujú. Y definitivamente te veo como alguien que puede conectar varios mundos, porque aunque quisiéramos que todos tuvieran mucha sensibilidad y empatía por los demás, no es algo muy común. Pero el hecho que tú lo tienes y luego puedes estar en otros espacios donde se toman decisiones importantes para el país, para el futuro, me llena de tanta esperanza que tú hagas parte de Tan estas lindo. mesas. Y entonces cuéntame en dónde más estás y cuál crees que ha sido el reto, no solo de ser mujer, porque hay poquísimas mujeres participando en estos espacios de tomas de decisiones importantes, sino también el hecho de, tú empezaste hace mucho tiempo, entonces no solo eras mujer, sino eras siempre la más joven. ¿Cómo ha sido para ti estar en esos espacios desde esa realidad?
siendo la más joven y siendo mujer, me ha tocado, voy a decir, inaugurar ciertos espacios, ¿verdad? Gracias a Dios, como te digo, fui criada entre adultos y eso le permite a un niño ciertas cosas que me fui dando cuenta tal vez con mi madurez, el querer pertenecer, ¿verdad? Porque entonces tienes que andar probando que yo soy grande también, yo quiero estar en la conversación y tienes que alzar mucho tu voz. ¿Verdad? Entonces me di cuenta que lo que tal vez en mi niñez yo lo percibí como algo negativo, de sentirme sola a veces, de querer conversar con adultos y los adultos no siempre quieren conversar contigo porque están Sí. en pláticas. Me di cuenta que después yo, años después, pude agarrar ¿verdad? Lo que aprendí de niña y poderlo voltear y poder decir mi voz importa. Y tiene que ser escuchada. Y gracias a Dios tuve unos papás, un entorno familiar en donde siempre se me preguntó qué pensaba, qué quería hacer. Me dieron mucho poder de decisión desde pequeña. Mis papás dicen que a los primeros años yo era muy tímida, cosa que no entienden ahora. Yo tampoco lo entiendo, ¿verdad? Pero hay fotos donde dicen que me escondía detrás de la falda de mi mamá o de los pantalones de mi papá muchas veces. Pero bueno, los espacios y el hecho de estudiar fuera también que te permite adentrarte a un mundo totalmente desconocido. Yo paré en una universidad donde el contexto era muy diferente al guatemalteco, al colegio al que había estado, a las personas con las que me había relacionado y me tocó y la pasé muy mal ese primer semestre en la universidad. Realmente, y me acuerdo muy bien esa llamada que tuve con mi papá y fue una llamada con lágrimas. Y le dije, yo sé que estás haciendo un esfuerzo tremendo y me parte el corazón tenerte que decir esto, pero no estoy feliz acá, o sea, no me veo. Y mi papá me dio un consejo que lo sigo aportando a cada espacio donde voy. Y me dijo, ¿no te gustó? Pues ahí te quedas, me dijo. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, a donde vayas, María, y esto es parte de lo que la vida te va a ir enseñando. A donde vayas va a haber gente que va a ser muy distinta a ti, ¿sí? Y tú vas a tener que aprender a navegar en esos caminos. Y eso creo yo que me ayudó mucho, porque sí, a donde uno va y a las organizaciones donde uno termina o en el propio trabajo de uno no siempre va a conectar con todo el mundo. Pero si tú tienes un fin en común, tienes que encontrar la manera en tratar de conocer a la otra persona, generar confianza, ver realmente cuáles son las cosas que te diferencian. Y yo no estoy aquí para convencerte, ni tú tampoco para mí, pero cuáles son esas cosas que tenemos en común y que sí podemos trabajar en conjunto. Y bueno, entonces eso me ayudó realmente a no sentir ese miedo que muchas mujeres sentimos cuando nos sentamos en juntas directivas o cuando nos invitan a espacios que nunca, y que la misma dinámica no ha permitido que mujeres estén presentes, ¿verdad? Y nosotros, pues, al final, creo que la voz de una mujer es muy importante en cualquier mesa. Yo me he dado cuenta que nosotros somos muy detallistas, somos muy empáticas, vemos el lado humano muchas veces que no es que los hombres no lo vean, sino que simplemente por la naturaleza su enfoque está en otro lado, están enfocados en resultados, están enfocados en otras cosas, ¿verdad? Que también son igual de importantes, no quiero decir que no. Sí, son más prácticos. Son súper más prácticos. Y nuestro lado emocional, que muchas veces se ha puesto en una mala perspectiva, en las juntas directivas y en espacios donde realmente se necesita esa voz femenina, yo he visto el valor que tiene. Y eso me ha fomentado así, tal vez al principio voy a ser la única, tal vez al principio va a costar, obviamente, decir lo que pienso, pero después hay que hacerlo, creo yo. Y eso me ha ayudado también mucho a mí a estar segura de los espacios donde participo, con las personas que participo. Y Andrea, yo al final sé que son etapas, ¿no? Y todo pasa en la vida. Entonces, el hecho de yo poder dejar ese espacio también para que otras mujeres digan, no tengo que ser la primera. Ya hubo otra mujer que me di cuenta que pudo hacer esto, ¿verdad? Y que se atrevan, porque muchas veces la gente deja de participar porque no se atreve o ha visto, no, ese espacio es solo de hombres y creen que está cerrado. ¿Verdad? Sí, y creo que es muy común porque culturalmente estamos programados así. Pero ¿cómo haces? Porque yo me estoy tratando de imaginar cada vez que tú estás rodeada de, tal vez eres la única mujer o hay una más en estas juntas directivas y son hombres mayores, ¿no? Normalmente, no, Sí. tal vez no todos. Pero he observado algunas veces que cuando una mujer intenta hablar, ¿sabes? Es como que rápido te interrumpen o pues te cuesta mucho, o sea, a una mujer le cuesta mucho opinar cuando se siente en un ambiente solo de hombres y, ¿sabes? Y mayores y que tienen mucha experiencia y que tal vez mucha, no sé, reputación. ¿Qué le aconsejarías a otras mujeres líderes? Porque ya el espacio en la mesa te lo ganaste, pero que está en ese contexto
para de verdad quitarse el miedo de expresarse y sentirse merecedora de ser escuchada y de que si te interrumpen puedes volver a pedir la palabra y de verdad insistir, porque siento que al mismo tiempo se está abriendo brechas para las que vienen atrás, pero a veces no es fácil romper con ese patrón porque es muy natural. Total. Mira, yo creo que al final las juntas directivas son compuestas por personas que se complementan y eso es algo que las mujeres tenemos que estar bien conscientes. Sean hombres o mujeres, hay expertices diferentes y esto es algo que tal vez las mujeres no estamos conscientes a la hora que nos invitan a participar en un espacio como una junta directiva. Y el saber cuál es tu expertise te hace sentirte mucho más segura dentro de una mesa, porque por ejemplo, te voy a decir cuál no es mi expertise. Mi expertise no son las finanzas, ¿sí? Mi expertise es la comunicación. Entonces, a la hora que hay estados financieros, yo lo que quiero es aprender. Entonces, ahí es donde yo voluntariamente no participo y escucho mucho porque sé que hay otras personas que fueron llamadas por su experiencia y su expertise en finanzas, ¿sí? Pero eso sí, en el momento que haya una oportunidad en la que veo algo que en comunicación puede ser un riesgo o puede ser algo que tengamos que resaltar o no me hace sentido. Y ojo, porque al final también la comunicación es un intangible. Yo siempre he dicho que desafortunadamente mi expertise es algo donde mucha gente se cree experta y ni siquiera los que hemos estudiado, que tenemos mucha experiencia, nos podemos apalabrar de que somos expertos porque la comunicación cambia. Mira, hoy en día la comunicación sigue siendo la misma, pero cambiaron las plataformas, los medios, y esa evolución es parte de también esa expertise que uno también tiene que ir tomando y agarrando. Entonces yo creo que mientras las mujeres sepan cuál es el valor que aportan en la mesa, les va a dar mucho más confianza, uno, a que la gente no las interrumpa y a ganarse también ese espacio dentro de la mesa de decir, Andrea es la experta en esto. María es la experta en esto, Juan es el experto en esto, etc. Y yo me he dado cuenta que cuando la gente ya se gana ese lado o ese posicionamiento en la mente del resto de la junta directiva, buscan inclusive validar ciertas cosas contigo cuando se tocan estos temas. Me encanta. ¿Verdad? Entonces es algo práctico que tal vez la gente no se da cuenta. Es solo como me van a tirar en esa junta directiva y yo no voy a saber qué decir y está siempre liderada por hombres y no es así. Sí, porque a veces piensas que tienes que opinar sobre todo o que tienes que entender todo, pero cuando te apalancas en solo tu expertise y en ese momento brillas y aportas, pues ahí está. Ay, me encantó ese tip. Sí. Muy bien. María, ¿en qué otras organizaciones estás participando ahora? Yo sé que tal vez por el hecho de que ahora eres mamá, has estado escogiendo mejor tus causas. Total. Pero ¿cuáles son esas que tienes tan cerca al corazón que sigues? A ver, una que no te he mencionado, que la tuve que dejar ir ahorita y que fue una que estuve bastante tiempo, por las cuales después voy a contarte por qué decidí quedarme en algunas en las que sí participo, fue Maya. Maya ese es el primer colegio de niñas indígenas en Guatemala, es un colegio que queda en Sololá. Y yo siempre digo que para mí, de hecho escribí una columna en el periódico la primera vez que fui a Maya. Fue tanto mi impacto que me regalaron una columna, porque yo no soy columnista, pero me regalaron una columna y quise contar mi experiencia, porque realmente el conocer Maya me cambió a mí todos los paradigmas y toda esta percepción que yo tenía del interior y de la mujer que vive en el interior. Este colegio está en Sololá y es un colegio que toda su dinámica está hecha alrededor de la niña indígena, la cual tiene una realidad muy diferente a la niña no indígena y a la niña capitalina. Entonces, crearon esta dinámica bajo 7 componentes, que una de los componentes que más me gustó, porque así fue como me enamoré de Maya, fue la voz empoderada. Trabajan mucho para que la voz sea siempre una herramienta de las niñas desde que son pequeñas. Y entonces yo me vi muy reflejada en eso, ¿verdad? Conectando un poquito la historia que te contaba al principio de cómo nuestra voz, si es escuchada desde niña, puede llegar a tener un gran impacto en el desarrollo de toda tu carrera, tanto personal como profesional. Y fui parte de la junta directiva, una junta directiva compuesta por americanos y pocos guatemaltecos. El 90% de esa organización se mantiene de donaciones del extranjero y es algo que me duele mucho, porque al final del día son gente de fuera los que se están viniendo a dar cuenta lo mucho que hay que trabajar con este segmento de la población, niñas indígenas, y lo mucho que se puede lograr. Cuando nos damos cuenta de toda la metodología que tiene ese colegio, nos damos cuenta que realmente la niña indígena puede ser la solución de muchos de los problemas que existen en el interior.
Y decidí tomar, pues yo le di una pausa porque siempre Maya va a estar en mi corazón y de repente me llaman que necesitan esto o conecto una donación. Pero decidí tomar una pausa porque definitivamente ahorita el hecho de ser mamá también me hizo consciente que no puedo estar en todo. Claro. Y que necesito saber exactamente dónde realmente estoy generando más valor. Entonces, ahorita estoy en Centrarse, es una de las organizaciones que de verdad está robando cada vez más mi corazoncito. Estoy ahorita consolidando todo el comité de jóvenes para poder realmente hacer una transición entre la junta directiva actual y el involucramiento de más jóvenes, tomadores de decisión, emprendedores o empresarios que estén entre la edad de 25, 40 años. Estoy participando en Fundesa, acabamos de tener el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo. Estoy en la Fundación Cali, ¿verdad? Que ahí compartimos es un espacio contigo. Próximamente voy a agarrar el liderazgo de Guatemala, que es esta fundación que utiliza inconscientemente ahorita, atando un poquito lo que te voy contando, utiliza esto que te dije, ¿verdad? De crear espacios seguros para que 4 jóvenes al año tengan la oportunidad de pasar por una especie de experiencia de 2 años, que son 4 seminarios en donde conocen a otros líderes muy distintos a ellos y forman pues este grupo y esta experiencia que los marca y marca mucho su liderazgo a lo largo de su trayectoria tanto personal como profesional. Entonces estoy muy metida ahí, de cosechar todas las promociones, las 18 promociones que hemos sido parte de la organización y buscar estos futuros líderes para que se integren a estos seminarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, más o menos creo que ahí. Creative Mornings es otra organización a la que no le dedico mucho tiempo porque ya camina solita. Es un grupo de mujeres extraordinario que organizan un evento al mes y traemos a un talento creativo local a que inspire, a que comparta. Y el mismo tema se toca en más de 500 ciudades alrededor del mundo, más o menos. Entonces, es lindo ver la dinámica, se graba un video y la gente después puede compartir el video si cree que ese mensaje tiene que resonar con alguien más. Y se crea una comunidad linda de que se levanta 1 hora más temprano al mes para conocerse. Me encanta. Tantas organizaciones, tantas buenas causas en las que participas. ¿Cómo es que María hace para tener el apoyo necesario para estar involucrada en tanta cosa? Tú lo ¿Quién es dijiste, tu equipo de Andrea. apoyo? Tú lo dijiste, porque a veces me pregunto, y mucha gente que me quiere mucho me estaba diciendo ahorita que me voy a convertir en mamá. María, vas a tener que dejar ir cosas, vas a tener que ir a dejar organizaciones. Y de verdad que me tuve que sentar a hacer la lista de las que sí quería seguir voluntariamente y me daba tiempo, y cuáles tenía que empezar a conseguir una sucesión, y qué iba a necesitar ahorita que definitivamente me iba a convertir en mamá después de tanto tiempo. Yo estoy casada. Este año cumplo 13 años de estar casada y me convertí recientemente en mamá. Entonces sí iba a hacer un cambio radical en mi vida y lo está haciendo. Pero tú lo dijiste, Andrea, creo que ninguna mujer puede estar presente ni estar involucrada en otras causas fuera de su casa si no consigue apoyo. El apoyo para mí ha sido clave en todos los espacios y ahora obviamente en mi casa, el buscar esa red de apoyo. Y ahí es donde me resuena mucho esto de estar trabajando con y para mujeres, porque al final, de alguna manera, también siempre mis redes de apoyo están conformadas por mujeres, ¿verdad? Tengo mujeres excepcionales en mi casa que me ayudan ahorita en la crianza de Mar, mi hija. Y en la oficina, pues ya viste que es una oficina solo de mujeres, es una agencia conformada por casi 30 mujeres. Trabajamos con muchos hombres, no es que seamos feministas, y no, se dio así el modelo de negocio y al final en pandemia hice un pequeño cambio para que la cultura organizacional fuera solo de mujeres, lo cual ha sido una experiencia linda. Y bueno, una cuenta en la agencia la tocan aproximadamente de 5 a 7 personas. Entonces, el poder colaborar y sentir ese apoyo entre mujeres para que logren resultados, me doy cuenta que el tema ese de siempre contar con una red de apoyo para que las cosas sucedan es la clave para estar presente y poder participar en diferentes espacios. ¿Y qué has aprendido de tu liderazgo tratando solo con equipos de mujeres o tener equipos de apoyo de mujeres? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, primero te voy a decir que realmente es un mito ese que las mujeres no pueden trabajar. Yo al principio cuando me decían que envolvió solo de mujeres su empresa, está loca, me decían. Yo dije, pero ¿por qué será? Y yo tan acostumbrada a trabajar con mujeres que decía, ay no, ¿por qué me dirán esto? ¿A qué me estaré metiendo?
Y luego me fui dando cuenta que sí, uno tiene que trabajar mucho el tema de cultura organizacional. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy buenas trabajando juntas. Pero Ujú, cuando hay discrepancia, a veces, como no nos han enseñado a conocernos, a generar esa confianza para generar entonces los cambios que queremos, a veces el generar esa confianza entre mujeres es la que a mí digo, aquí es donde hay que trabajar más. Las mujeres a veces nos vemos como competencia y y eso es algo que te va dando la madurez, Andrea. Yo creo que todas hemos sentido celos de alguna mujer en algún momento de nuestras vidas, pero cuando nos damos cuenta y convertimos esos celos en admiración y en tratar de ver cómo esa mujer, por qué es que te causa celos esa mujer, te das cuenta que simplemente un espejo de lo que realmente tú quisieras o pudieras o ujú, quisieras. Entonces, cuando ves a la otra persona realmente bajo otros lentes, te das cuenta que no son celos, que realmente lo que quisieras es ser un poquito más como ella. ujú, Entonces, generar estos espacios de mujeres alrededor de la confianza y alrededor de la no competencia. Yo creo que hay una ujú, competencia sana que todo grupo debería de tener, pero sí siento que la confianza es mucho más importante que la competencia. ujú. ¿Y qué le dirías a mujeres que, así como tú, bueno, tú has querido participar en muchos espacios porque has sentido que puedes aportar y tienes gozo en hacerlo y una causa grande? Pueden haber mujeres que, por ejemplo, dicen, ay, a mí me gustaría averiguar cómo puedo entrar a Creative Mornings o cómo puedo ser parte de algo más grande que yo porque quiero aportar a mi país, quiero aportar a la sociedad, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres? Miren, yo les diría el consejo que hacen como cuando ustedes quieren cualquier cosa. Es como, quieres ir a la universidad. ¿Qué tienes que hacer? Averiguar qué universidades hay, qué carreras hay y dónde haces clic, dónde están tus valores, dónde realmente te ves reflejada. Yo creo que ese es el problema viendo del otro lado de las organizaciones. El 60, 80% de las organizaciones tienen un problema grave de no saber cómo atraer a gente que se quiere involucrar con ellas. Mm, Entonces ahí veo una oportunidad genial de poder ver tanta gente que quiere ser parte de algo y organizaciones que lo que necesitan es capital humano. Gente ujú, que quiera donar su tiempo, su expertise, su conocimiento, sus recursos, ¿verdad? Lo que sea que tienes que donar. Lo que sí he visto también, Andrea, es mucha gente y la mayoría creo que es así. Tú estás hablando de la minoría que quiere ser parte de algo. Y eso es sí. súper fácil. Escriban, vayan a los eventos, participen, atrévense a mandar un mensajito, a conectar con los líderes que están liderando esas organizaciones. No cuesta nada y dice mucho. Uno como persona que está metida en las organizaciones, cuando alguien se te acerca y dice, hey, he visto la trayectoria, me encantan sus eventos, digo, hey, esta persona tiene interés. Esta Ujú, persona podría ayudarnos un poco. Mira, ¿te gustaría participar? Y ahí es donde uno también le abre la puerta a otras personas para que participen en las organizaciones. Pero lo que he visto en su mayoría es gente apática. O sea, es gente que mm, no quiere dar ese paso de decir, bueno, mi vida es esto, ¿verdad? Y este es mi circulito, mi casa, mi oficina, y no quiero ser parte de algo más. Y allí es donde mm, siento yo que hay una oportunidad tremenda, sobre todo en un país como Guatemala, donde hay tanta gente capaz y tanta oportunidad del otro lado y que la gente no quiera ser parte de algo. Para mí eso es algo rarísimo porque ya te diste cuenta que en mi ADN está la participación como uno de los valores fundamentales en mi vida, es el querer ser parte de crear comunidades para el bien común. Entonces ujú, no puedo creer cómo hay tanta gente que no quiera compartir eso y ahí es donde yo llamo a la reflexión a decir, y no tienes que involucrarte en fundaciones ni nada, es involúcrate en realmente cosas que afecten en tu edificio, en tu comunidad, en tu caserío, en tu condominio. Empieza por espacios pequeños, ¿verdad? Que afecten tu entorno, porque en el momento que nos damos cuenta lo mucho que podemos generar participando y lo mucho que eso afecta a nuestro entorno, ya queremos participar más, ujú. ¿verdad? Pero creo que algo clave y que tú lo mencionaste es cómo hacemos para salir de la burbuja, porque creo que hasta ese momento podemos tener perspectiva y podemos imaginar una realidad distinta, porque mientras estamos en la comodidad de lo que se conoce, con la gente que conocemos, que tal vez piensa como nosotras, Es pues cómodo, ¿no? estás pues muy cómodo, pero tú saliste de la burbuja, viste tu realidad con otros ojos y dijiste, esto sí puede cambiar, Sí. puede ser diferente. A mí me tocó a los 15 años que me fui a vivir al Agua Titlán y eso para mí fue de verdad, es como que te hubieran contado una historia toda tu vida y de repente digo, yo no vivía, o sea, la Guatemala que yo experimentaba es algo tan pequeño y el hecho de haberme ido a vivir
a San Marcos La Laguna, un pueblito indígena cachiquel, en donde tuve el interés de empezar a aprender palabras en cachiquel, a relacionarte con la comunidad, porque eres parte de eso, eres como que unas pequeñas casitas como de extranjeros y de gente de la ciudad, o qué sé yo, que tal vez éramos los únicos, pero estábamos rodeados de un pueblo con tradiciones, con historia, con orgullo, con identidad. Y eso para mí fue a los 15 años, me hizo explotar la cabeza. Y luego la otra realidad, la otra cara de la moneda es, no habían buenos colegios en aquel entonces. Yo venía de la ciudad, pero allá tenía un colegio muy básico a donde iba a estudiar a Panajachel, con la lanchita, ¿sabes? Me iba todos los días y ya estaba con mis compañeras. Y yo tenía 15 años, como te conté, y mi compañera de la misma edad de repente dejó de llegar. ¿Y por qué ya no vino Marlene? Ay, no, no sabes por qué quedó embarazada. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, 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 es que conoció a alguien, pero me lo dijeron como de lo más normal. Claro. Entonces, para mí esa experiencia me sumó tanto a mi vida de poder ver otras realidades. Y creo que tú eres connector, ¿verdad? Tú estás conectando, eres comunicadora, saliste de la burbuja, tienes una perspectiva distinta, ves las cosas con otros ojos. Y es algo que se necesita tanto en Guatemala, poder exponer a las personas a diferentes realidades, que hasta me gustaría preguntarte si has pensado en ideas de cómo más personas pueden tener esa experiencia de conocer más nuestro país, nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestra historia, porque muchas veces parecemos vivir en Guatemala, pero ser extranjeros, porque Sí. otros, o sea, la gente de afuera ve Guatemala con unos ojos tan distintos, de apreciación, de asombro, de toda la riqueza cultural que tenemos, la riqueza natural. Y yo creo que no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente ir Tú abriendo? lo dijiste, ¿verdad? Hay mucha gente cómoda y esa es la palabra. Eh, y el crecimiento nunca pasa en la comodidad. Ujú, Nunca pasa en la comodidad. Pasa, eh, para mí en lo personal, voy a hablar cómo ha pasado a mí el tema del crecimiento. Yo soy una persona muy curiosa y para mí mm, la curiosidad ha sido una herramienta que me ha llevado fascinantemente a conocer gente espectacular, a oportunidades que tal vez si no hubiera sido curiosa nunca las hubiera podido, ¿verdad?, tener o ser parte de. Entonces yo creo que cuando la gente, y esto no es un tema solo de Guatemala, ¿verdad, Andrea? Lo veo con los problemas mundiales que hay ahorita, pero cuando ya lo bajamos a Guatemala nos damos cuenta que somos también una sociedad que no valora la diferencia, ¿sí? Yo le encuentro un valor tremendo a la gente que piensa distinto a mí, ujú, ¿ya? No, pero es que esa persona no tiene mis valores, a menos que esos valores realmente sean corruptos o esos valores no sean realmente, pero no sé, a mí una de mis experiencias, por ejemplo, que creo que tú tuviste una experiencia muy parecida, estuve en un seminario donde estaban americanos y habían chinos y ellos hablaban de sus valores. Yo decía, ya después de comprenderlos y oírlos hablando, yo parecía una mesa de ping pong literal, yo decía, y me di cuenta que tal vez los americanos defendían más y valoraban más el valor de la libertad. Pero era impresionante las historias y cómo los chinos hablaban de su sentido de comunidad y que para ellos iba antes que la libertad. ¿Quién está bien en mm, la conversación? ¿Sí? Ninguno de los dos está bien, ¿sí? Hay una diferencia grande entre los dos valores de estas dos personas, pero no podemos deshumanizar a ninguno de los dos por pensar diferente. Entonces, a mí me parece fascinante cuando dos personas piensan distinto o cuando una persona piensa distinto, inclusive a mí, porque esas son las personas que me cuestionan. Esas son las mm, personas que me hacen decir, wow, ¿de dónde yo pienso así? Ah, claro. Y de repente esta persona me hace una pregunta que me quiebra por adentro y digo yo, conecto algo más de mi niñez o conecto algo más de por qué yo agarré este valor en mi vida y digo, claro, no, es que yo no conocía esta realidad. Mi valor ujú, o mi pensamiento viene de aquí. Y entonces el poder realmente ser curiosa, el realmente poder valorar la diferencia y meterlo en mi vida como algo positivo. No de que yo no me ando abriendo a la gente para que me convenzan ni para que yo tengo muy claro quién soy yo, pero me encanta oír gente y perspectivas diferentes porque eso es lo que realmente me hace crecer, me hace, no sé, pensar distinto y a veces ahí está la solución, lo que estaba buscando. No tenía esa perspectiva. Entonces, uno a veces
desafortunadamente corre ese error que a mí me ha pasado muchas veces en la vida de creerme dueña de la absoluta verdad y decir, no, es que las cosas se hacen así o esto debería de pasar así. Y de repente hay una pregunta, un comentario de la otra persona que digo yo, no, claro, no era así. Yo lo estaba viendo tan, no sé, tan cerrada. Mi mente estaba tan cerrada que fuera así porque no tenía la perspectiva de nadie más. Entonces, con el tiempo, la madurez, la experiencia, también he visto que las distintas opiniones te hacen y te complementan, ¿sí? No te restan nunca. Entonces, ese sería también un consejo que le dejo a mucha gente, el estar abierto a la diferencia, a la diversidad, y que sean muy curiosos, ¿verdad? Todos los tips que nos puedas dar para poder salir de nuestra Zona de burbuja, confort. sí, de la zona de confort, muy apreciados, porque creo que, bueno, en el día a día, ¿verdad? Es difícil poner las cosas en perspectiva, ¿no? Sí. Vivimos acá y pensamos que esto es lo normal. Más si tu familia piensa así, que es algo que también me he encontrado mucho aquí en Guatemala. Mira, ¿y por qué vas a votar? Y solo repiten lo que oyeron en su casa. Ujú. Y el pensamiento crítico, Andreas, es otra cosa, un componente muy clave que tiene que ir cambiando y tiene que ir empujando más a esta sociedad. El pensamiento crítico, el decir y el cuestionar también hacia arriba y hacia abajo. Y el poder tú generar tu propia opinión, ¿no? Ujú. Que eso me he encontrado muchísimo. Gente que, pero tú vas a votar por esta persona, ¿por qué? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tú sabes de qué, este partido político, de qué corriente es? ¿Qué valores realmente están empujando? Y no, es un tema de personas y es un tema de que en mi casa me dijeron. Entonces hay un tema ahí también, de creo yo, juntado a la diversidad y la empatía, el tema del pensamiento crítico. ¿Y qué consejo le darías a las mujeres que nos escuchan para fomentar más pensamiento crítico y atreverse a cuestionar? Sí, eso no lo trae mucha gente, pero creo que es algo que se puede desarrollar, que lo puedes Ujú, cosechar. ujú, Y otra vez, es que nadie está bien. El otro día me decían, sí, es que hay tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad. Y sí, ¿verdad? O sea, al final del día nadie tiene la verdad. Entonces, entender también que nuestra verdad nunca va a ser la absoluta verdad, que la verdad que vas a escuchar tampoco es la verdad absoluta, que la verdad que podamos llegar entre tú oyéndome a mí y yo oyéndote a ti no es la absoluta verdad tampoco, nos hace ver que también somos, a veces somos muy apasionados cuando hablamos o nuestras causas y todo, si nos damos cuenta lo pequeños que somos en el mundo y lo que importa realmente es nuestra opinión. ujú, Eh, pero cuando vemos realmente que hay otras personas que piensan distinto a ti, que te puedan dar una perspectiva y que eso puede cambiar no solo tu visión o tu opinión, sino que pueden llevar a cabo un proyecto o pueden llevar a cabo una solución que el país necesite o que tu comunidad o que tu mismo edificio, por eso te digo, o tu condominio o tu casa, ahí es donde está la magia, creo yo. No está en lo que nosotros pensamos. El pensamiento crítico viene de ser abiertos, de ser curiosos y de ser receptivos, porque una cosa es de que yo te escuche o te oiga. ¿Ya? ujú, Si quiero escuchar, tiene que ser con esos ojos de querer aprender de ti. ujú. Y no sé si tú has pasado por la experiencia de ya cuando tenemos cerca las elecciones o cuando hay temas mundiales, ¿verdad? Que la guerra, que por tú a quién apoyas. Lo que noto es que en esos momentos de tensión, en las familias, amistades, ¿verdad? En los círculos sociales, pareciera que perdemos la cercanía, la confianza y no nos podemos enfocar al cambio, como dices tú, de tus tres Cs, porque estamos cada uno defendiendo la ideología o la idea o lo que, como dices, así lo escuché, así dice mi familia y yo tengo lealtad con esa idea y punto. Y a mí me parece muy triste porque es como que nosotros como núcleo, como grupo, estuviéramos perdiendo la batalla. Porque lo más importante es tener esa cercanía y confianza para generar cambio. Sí, Pero parece que perdemos el rumbo cada vez que se habla de temas controversiales. es que es complejo. En las familias, de hecho en mi familia también pasa. Hay gente de diferentes religiones o de diferentes eh, lentes políticos, si lo quieres ver así. Hay gente que ve y ya no queremos hablar de esos temas porque valoramos tanto la relación que tenemos en familia que no queremos matizarlo con algo más que no Ujú, sea eso. Entonces no se habla de no sé qué, no se habla. Y he visto que esto es una práctica común entre familias y hay ujú, familias
que hay personas que nunca han tenido pensamiento crítico, entonces todas piensan igual, entonces es ellas contra el mundo, y hay otras familias que sí hay gente que tiene pensamiento crítico, y yo realmente, yo nunca estoy, a mí, yo lo que le tengo miedo, Andrea, es a los extremos, ¿sabes? Ujú, Yo total. siempre he tratado de ver el mundo un poquito más, porque otra vez, no hay negro y blanco, tú no estás bien y yo estoy mal, siempre hay dos versiones. Ahorita vemos una guerra en el mundo que para mí, o sea, no tiene sentido de ninguno de los dos bandos, que la gente se está llegando a matar. Estás quitando lo más preciado, que para mí es la vida, con tal de un fin que no tiene fin. Entonces, lo mismo pasa en las familias, en los círculos de amigos. Yo ya no me junto con esta persona porque ella piensa diferente. Ujú, Creo que también es un tema de que nuestra sociedad está pasando por un desarrollo todavía que muchas otras sociedades que quizás están un poquito más adelantadas. Tú y yo que tuvimos la experiencia de vivir en otros países, nos damos cuenta que en países más desarrollados es bueno y lo ven con buenos ojos el tener a gente que piensa distinto a ti. Aquí no. Aquí tú pensas o blanco o negro, inclusive o sos el enemigo si pensás diferente. ujú. Entonces creo que ese ejercicio es algo muy personal y no tiene que empezar con temas tan polarizados como la política o la religión. Eh, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para cambios y cosas tan pequeñas en los espacios donde trabajamos, donde, ¿verdad? Donde vivimos, donde... Yo te digo que la gente se pone a opinar de cosas tan grandes cuando ni siquiera se atreve a hacer cambios o consensos pequeños, eh, no sé, en los círculos más cercanos. Y sobre todo hacia adentro, ¿verdad? Muchas veces hay gente promoviendo un montón de cosas y practicando totalmente otras. Ujú, Entonces, la coherencia para mí, yo que miro marcas, por ejemplo, era la coherencia y la consistencia a través del tiempo es lo que hace una marca fuerte. Lo mismo una mm, persona y lo que está hecho adentro. La ujú, coherencia y la consistencia de lo que tú haces, de lo que tú predicas, de lo que tú promueves, ¿verdad? Tiene que ir con cierta concordancia. ujú. ¿Y cómo te imaginas, bueno, qué valores piensas que le vas a dar a amar la crianza, hablando de coherencia, que yo sé que tú eres una persona muy coherente y pues practica lo que dice, pero ahora como mamá, ¿cómo has soñado que va a ser esa realidad que tú le quieres Hay tanta gente alrededor mío que me dice, ¿y a qué colegio la vas a meter? ¿Y qué vas a hacer esto? Ya de por sí Mar están haciendo, Mar se llama mi hija, perdón, porque es un nombre no tan común aquí en Guatemala, entonces para clarificar se llama Mar. Eh, para hermoso? empezar, Mar ya nace ahorita en un lugar muy privilegiado, ¿verdad? Ujú, Tengo el poder de decir a qué colegio la quiero meter. Y eso es algo que quiero que Mar siempre esté consciente. Para mí la empatía va antes que la inteligencia. Porque mm, un ser que no es empático nunca va a poder ser un líder ni una persona que pueda conectar con más, que pueda generar confianza, que pueda. Entonces, a mí hay muchas mamás ahorita que me dicen, el mejor colegio es no sé qué, el mejor colegio. Y yo volteo, ¿verdad? Y escucho muy empáticamente porque me gusta oír las perspectivas otra vez de la gente que tiene metida a su hijo aquí, la gente que tiene que su metido allá. Pero para mí no es un tema de inteligencia. Creo que hoy en día todo el tema de inteligencia artificial nos va a ir a cambiar la manera en la gente, que los niños se están educando, pero otra vez, ¿cuál va a ser esa inteligencia emocional? Y el que mi hija pueda tener un bolsón bien equipado. Voy a usar la analogía que tú siempre utilizas en tus charlas, ¿verdad? ¿De qué va a ir ese bolsón? Y yo siempre quiero que vaya de valores muy humanos, porque ujú, siento que eso es lo que más se está perdiendo en el mundo, de empatía, de cercanía, de ser una persona que realmente siempre esté pendiente también del prójimo, de no ujú. solo, no es un tema de tu educación, se trata también del entorno en el que quiero que ella sea educada, ¿verdad? Pero el hecho de que ella pueda desde pequeña relacionarse y tener ese bolsón lleno de mucha inteligencia emocional, Ujú. creo que va a ser una herramienta que le va a ayudar en todos los aspectos de su vida más adelante. Qué lindo. Ya me la imagino. Y bueno, el futuro de María. Ahí, bueno, yo me emociono porque tú eres una gran líder, una gran mujer y el impacto que tú puedes tener es enorme. Entonces, ¿qué has pensado tú en cuanto a el impacto que deseas tener en los distintos espacios donde estás o quieres involucrarte? Me llamaba la atención también saber si ibas a retomar el tema Maya o del colegio Maya o si ibas a retomar, no sé, algo nuevo, distinto que yo no sé dónde te ves.
Mira, esto de ser mamá creo que me ha ayudado mucho a vivir un día a la vez, ¿verdad? Porque, y un día a la vez, pero también disfrutarme mucho el presente, porque al final me dicen, ah, no, la niña crece muy rápido. Y yo como, no, hombre, acabo de salir del hospital. De repente ya no le queda la ropa y te das cuenta que de verdad, día a día, la vida pasa. Y Sí. uno tiene que estar consciente de que aunque vivamos en el presente, tienes que ir trazando hacia dónde quiere ir tu futuro. Mm, Em, Tengo un modelo de negocio ahorita que obviamente es una empresa de marketing digital, la cual pues damos servicios a multinacionales, a emprendedores, a empresas de todo tipo. Algo que me está encantando desde pandemia, que fue un servicio que no había tenido incluido en la agencia y que ahora lo hago y lo he hecho por más de, estábamos sacando la lista, ya lo viste por más de, no sé, 150 empresas, creo que llegamos a la lista, es cómo alinear el propósito de personas y organizaciones a su comunicación. Y eso ujú. es algo que estoy haciendo para muchas empresas y que creo que hay mucho campo en el futuro para eso, sobre todo con todo este tema tecnológico bueno, que ya es parte de nuestra realidad. No sé exactamente cuál será mi rol en los próximos años. Sé que la única constante es el cambio. No me quiero quedar donde estoy. Soy una persona que no le tiene miedo al cambio, que lo busca, que lo provoco en mi vida muchas veces y que sé que hay etapas. Y espero que en los siguientes años, que obviamente son mi futuro más cercano, pueda ser una mamá muy presente, que es algo que Mm, para mí va a ser un reto. ujú. Así como hay mamás que dicen, no, para mí el no poder trabajar y el estar en otros espacios, para mí es lo contrario, porque estuve tan acostumbrada a no tener hijos por tanto tiempo siendo una profesional que ahorita Ujú. que fue una decisión muy consciente de mía y de mi esposo, el poder estar presente y poder balancear esa vida de familia, país, empresa, creo que va a ser la fórmula que veo en los próximos años. ¿Verdad? Qué lindo. María, de verdad, gracias por el espacio que me diste, por todo lo que compartiste hoy. Hablando lo que me estabas contando de Zen, que lo que quería mencionar es que yo fui orgullosamente una clienta de tu agencia y realmente trabajar contigo y tu equipo es haber sido testigo justamente de la coherencia y la consistencia entre tus valores, los valores de tu empresa, cómo es tu equipo, ¿sabes? Siempre se sintió como esa experiencia tan humana que me ayudó un montón a definir muy bien el why de mi marca, y así que yo Qué súper alegre. recomiendo Pues tus ese es el servicios. resultado, André. Este espacio creo yo que es uno, porque tenías un propósito muy claro y el de seguir inspirando a más mujeres, ¿verdad? Entonces creo que el haber sido no solo clienta, pero haber puesto en práctica lo que al final descubrimos de ti, lo has puesto y este es el perfecto ejemplo. Así es. Y gracias por haber estado presente desde ese entonces y ahora se siente como que estamos cerrando un círculo aquí con este resultado juntas Sí, qué y por alegre. muchos más. Y bueno, tengo solo una ráfaga de preguntas finales para hacerte, ahora que nos estamos ya despidiendo del segmento. Y es, en un minuto toda la ráfaga, ¿verdad? No necesariamente cada pregunta, pero dice, una palabra que defina tu estilo de liderazgo. Empatía. Un hábito diario no negociable. Un hábito diario no negociable. Ahorita que soy mamá, el bañar a mi hija. Sí, no tiene Qué nada que ver lindo. conmigo, sino más con ella y nuestra Bueno, relación. y para ti, desde que eres mamá, como mamá. Eh, el pasar todos los días tiempo con ella, de verdad que es un hábito que te acostumbras desde el día que está, y, ¿verdad? Y nadie te entrenó a cómo ser mamá y pasar tiempo con ella en esta agenda que ya vimos que está un poco cargada, pero que se puede, se puede. Qué lindo. Comparte uno de los consejos más valiosos que has aprendido en tu carrera. Eh, Definitivamente el que todo pasa y que hay etapas en la vida. Y uno tiene que aprender a saber que todo proyecto, toda persona llega con cierto propósito en tu vida. Cada Ujú, cliente, cada proyecto, cada persona, cada participación, cada experiencia. Y como toda la vida, tiene un principio y un fin. Y ujú, todo pasa, lo bueno y lo malo. ujú. Un referente femenino que admires en el mundo de los negocios o la creatividad. Esta persona que tuvo un liderazgo muy grande en Facebook, lo que hoy es Meta, que se llama Sheryl Sandberg, leí su libro que se llama Lean In, que era crear estos círculos de confianza entre mujeres y esto me ha servido mucho y he puesto en práctica en diferentes organizaciones, en mi empresa, con las mujeres, inclusive en mi familia, ciertas cosas que descubrí a través de su liderazgo que me han ayudado muchísimo. Ujú.
Y una frase que recuerdas cuando las cosas se ponen complicadas. Ay, cuando las cosas se ponen complicadas. El otro día justamente lo puse en práctica esto. Mi papá me lo dijo una vez, lo llamé y le dije, tengo un problema. Y me dijo, ¿es de muerte? Y yo, no, no es de muerte, le dije, entonces no es problema. Y esto no tomarte la vida tan en serio. A veces de verdad el estrés y la preocupación llega a afectarnos tan físicamente y tan emocionalmente que nos olvidamos que somos pasajeros también acá y que todo tiene solución en la vida, todo tiene solución. Eh, Mm. y estamos prestados, así que más vale que también gocemos un poquito más este viaje. Me recuerdo mucho una frase que yo digo, que a veces tú escoges tu Everest o a veces la vida te lo da, pero en Total. ambos casos siempre hay un camino que te lleva a la cima. Entonces es un poquito Me encanta, lo totalmente, que ¿viste? dices. Sí, Y María, yo de verdad estoy agradecidísima contigo porque hoy más que nunca tienes una recién nacida en casa y estás en todo un poco. Siempre te he admirado muchísimo, pero ahora tanto más porque además se agregó, como tú dices, el emprendimiento más importante de tu vida. Y gracias por todos los consejos, toda la sabiduría, los conocimientos que compartiste hoy. Gracias por acompañarnos, María. Tu ejemplo nos confirma que cuando trabajamos con propósito y disciplina, podemos crear oportunidades que trascienden. Estoy segura que muchas encontrarán en tu historia la inspiración para empezar o para dar un paso más. Acompáñanos en el próximo episodio de Mujeres que Mueven Montañas.